Empezando con la elaboración del presupuesto, vamos a comentar qué variables vamos a tener que prever. Empezaremos hablando de la previsión de variables económico-financieras, de la previsión de las ventas y luego de la previsión de los gastos. Primeramente, tendremos que tener en cuenta el entorno, mediante el trazado de distintos escenarios. Este entorno podrá ser el entorno macro, es decir, el entorno tecnológico y sociocultural, el entorno político-económico, la macroeconomía y las políticas económicas dentro de las cuales funciona nuestra organización. Tener en cuenta el entorno macroeconómico y las políticas económicas aplicadas en el país es muy importante para el proceso de presupuestación, por todo lo que condicionan. Podemos estar, por ejemplo, en una situación inflacionaria o en una situación de depresión. O, por ejemplo, podemos estar trabajando para una empresa turística, en la cual para proyectar podríamos plantearnos si la cantidad de turistas que van a venir al país es similar a la del año anterior o no. O si se presentarán medidas por parte del gobierno para fomentar la afluencia de público. O sea que no podremos obviar el tener en cuenta variables económicas de este tipo. Por otro lado, así como tenemos en cuenta las variables macroeconómicas, tenemos que tener en cuenta en particular el microentorno. Como por ejemplo, evaluar qué es lo que están haciendo nuestros competidores, cómo están actuando, qué posibilidades de negociación tenemos con nuestros proveedores. Respecto a nuestros clientes, cuánto están demandando, cómo es su comportamiento. Respecto al gobierno, cuál es su actitud fiscal, por ejemplo. Todo eso vamos a tener que tenerlo en cuenta en las previsiones respecto al entorno. Y en segundo lugar, después de la previsión del entorno, tendremos que hacer una previsión de ventas, para después hacer una previsión de gastos. Esto lo podemos hacer en base a distintas técnicas más o menos sofisticadas, de tipo cualitativo, como por ejemplo una investigación de mercado. Si estamos trabajando para una empresa grande y con recursos, podremos encarar una consultoría especializada, o podremos nosotros intentar de alguna manera tener algún estudio más o menos profundo de mercado. Podemos hacer una técnica de analogía, considerar por ejemplo un comportamiento parecido al de algún periodo anterior, dentro del propio mercado, o una situación similar en otro país o región. Con ese tipo de razonamientos podemos hacer una previsión de ventas más o menos adecuada y razonable. Otro elemento que podría utilizarse es el de la intuición o el juicio de los ejecutivos y de los gerentes, o incluso el juicio de los conocedores del mercado, o incluso recurrir a expertos. Las anteriores son todos ejemplos de técnicas de tipo cualitativo, aunque también puede haber ejemplos de técnicas cuantitativas, como son las series temporales, las regresiones o los modelos econométricos. Y también podrá haber técnicas relacionadas con el ciclo de vida del producto, como vamos a ver enseguida a continuación. Respecto a cómo hacemos la previsión de ventas y la previsión de gastos, debemos tener en cuenta dos aspectos, que son la consideración del entorno externo y la consideración de cuestiones internas. Deberemos preguntarnos, por ejemplo, qué ocurre si existe innovación tecnológica en los productos, cuál es la estrategia de la competencia, si existen cambios en el marco legislativo, cómo evoluciona la demanda, cuál es el crecimiento del mercado del producto o de los productos que nosotros volcaremos en el mercado. También deberemos tener en cuenta nuestros procesos internos, nuestras políticas de marketing y nuestras políticas de investigación y desarrollo si las hubiera. La previsión de ventas no es solamente a nivel global de la empresa, sino que también tenemos que hacer una previsión de ventas respecto a cada centro de responsabilidad que asume funciones comerciales. Y lo tenemos que hacer para cada producto o para cada familia de productos, para cada mercado y para cada zona geográfica en el caso que estemos en distintos mercados. Y siempre que nuestra intención posterior sea realizar el control con esa apertura. Para el caso de los gastos ocurre en forma similar. La previsión de gastos por un lado va a estar relacionada a las ventas, ya que muchos gastos van a tener un vínculo con ellas. Y también tendremos que considerar aspectos externos del entorno y aspectos internos. Aspectos externos como las estrategias que tienen los proveedores, como el costo y la disponibilidad de los recursos, también la innovación, la existencia de información tecnológica, el precio de los materiales y cambios en el marco legislativo que puedan afectar costos y la utilización de recursos. Los aspectos internos que deberán tenerse en cuenta están relacionados con la utilización de la capacidad de producción, el consumo de recursos por unidad fabricada, cuáles son los recursos disponibles, etc. También desde el punto de vista interno nos va a interesar cómo nos estamos relacionando con los proveedores de los recursos que necesitamos y cuáles son las expectativas del comportamiento de los mismos respecto a nuestra demanda. El ciclo de vida del producto distingue 5 fases que son
desarrollo, introducción, crecimiento, madurez y declive del producto. A veces se habla de 5 fases y otras veces se mencionan solo 3, que pueden catalogarse en desarrollo, introducción, madurez y declive. En este caso vamos a centrarnos en el esquema de 5 fases y en cada una de ellas vamos a ver las diferentes decisiones clave, los riesgos y las técnicas utilizadas. Así es que para la etapa de desarrollo, las decisiones clave están en las políticas de investigación y desarrollo y en las políticas de definición de mercados. Tendremos riesgo en la financiación de la investigación y el desarrollo y utilizaremos técnicas de tipo más cualitativa como la analogía y la consulta a expertos. Para la fase de introducción tendremos que tomar decisiones clave en políticas de producción y en política comercial. Tendremos que tener en cuenta los riesgos posibles de un fracaso en la introducción del producto y riesgos de encontrar financiación del activo fijo para montar la capacidad productiva de la planta, por ejemplo, o de las máquinas que necesitamos para esa producción. Y aquí tenemos técnicas un poco más cuantitativas de estudio de mercado y de consumo. En la etapa de crecimiento también tendremos decisiones respecto a técnicas de producción y riesgos frente a problemas de stock y problemas de liquidez. Y básicamente algunas técnicas de estudio de mercado y de consumo. Para la etapa de madurez, podremos pensar en una política comercial que apunte a la diversificación, podremos tener un riesgo asociado a una guerra de precios y podremos tener quizá técnicas un poco más cuantitativas, más exactas, como por ejemplo las series temporales. Y para la fase de declive, lo que tendremos que analizar son decisiones clave de eliminación del producto, eliminación del proceso de producción también, y podremos tener riesgos en cuanto al retraso en la eliminación del producto.